Bueno, buenos días. La sesión de hoy va a tratar sobre capacidad legal y consentimiento informado en cirugía. Es una actualización de la nueva legislación aparecida en los últimos años y un repaso a los contenidos básicos de este tema tan transversal. El tutor de la sesión ha sido el doctor Jesús Cañete. Como índice veremos los siguientes temas. Realizaremos una introducción a los dos paradigmas médico-ético-legales, definiciones sobre todo de lo que es la capacidad, una evaluación de la capacidad en el adulto y métodos por los que podemos evaluarlo, una breve introducción a la capacidad en el menor de edad y una breve introducción a la capacidad en el paciente con discapacidad. Como introducción a este tema, pues debemos comentar que a partir de los últimos años del siglo XX se empieza a realizar un cambio del considerado como máximo principio de beneficencia al máximo principio de autonomía, es decir, se precede la elección autónoma, libre y voluntaria del paciente y permite al paciente el acceso a sus datos personales, a sus datos sanitarios y a que estos sean correctamente explicados previamente a cualquier intervención. El derecho a la información es parte de lo que consideramos el consentimiento informado, parte de la lex artis de todo sanitario y más del médico, es ofrecer una correcta información a su paciente y el no hacerlo incide en una responsabilidad sobre el profesional. El consentimiento informado está regulado sobre todo por la ley que aparece ahí, la primera, la ley 41/2002 del 14 de noviembre, la básica reguladora de la autonomía del paciente, muy conocida, determina que por regla general el consentimiento debe ser emitido de forma oral, pero en el tema que nos compete en la cirugía por norma general suele emitirse de forma escrita y se debe contener como mínimo la naturaleza, finalidad y consecuencias relevantes de la intervención, así como los riesgos probables relacionados con la misma según el conocimiento del facultativo y los riesgos relacionados con las características específicas del paciente. El paciente, al final del consentimiento informado, admite que ha sido informado de forma correcta de todas estas cuestiones y que es conocedor de los riesgos producidos después de la realización de esta, aunque la propia firma de este consentimiento informado no exime de responsabilidad profesional si hubiera algún fallo dentro de esa intervención. El titular del derecho de información y el titular del derecho al acceso a sus datos sanitarios siempre va a ser el paciente, aunque a lo largo de esta presentación veremos algunas excepciones o algunas limitaciones de la regla. Las dos últimas leyes que aparecen van a ser otras dos leyes muy utilizadas tanto en el término de los menores como en el término de las personas de discapacidad. La ley del 8/2021 de 2 de junio es una de las grandes actualizaciones que tenemos en los últimos años sobre las personas discapacitadas. Vamos a realizar unas breves definiciones de lo que es la capacidad. La capacidad hay que diferenciarla de lo que es la competencia. La capacidad es la capacidad del derecho legal y es un término jurídico que determina que la persona tiene un reconocimiento legal de unas actitudes psicológicas para tomar unas determinadas decisiones y comprender la repercusión legal de estas. Es la que evalúan normalmente los jueces y los médicos forenses. Luego, la competencia será la capacidad de hecho natural de las personas, que es la que utilizamos los médicos, psicólogos y notarios, y es la posesión de una normalidad psicológica y clínica y de unas actitudes necesarias para analizar el problema de salud que se tiene y tomar unas decisiones respecto al mismo. Es decir, en una persona puede tener una capacidad de entender la situación que se le está planteando, es decir, ser competente, pero no tener una capacidad para actuar sobre lo mismo, como en el caso en el que veremos los menores de edad. La capacidad jurídica es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones que se tiene desde el nacimiento y a la cual a la persona se le van otorgando esos derechos y esas obligaciones conforme va creciendo, pero es la misma para todas las personas desde que nacen. Mientras que la capacidad oral es la posesión de ciertas actitudes para actuar en el campo jurídico y para actuar sobre sus relaciones jurídicas con el resto de la sociedad. Por lo tanto, está sujeta a una serie de modificaciones dependiendo de las capacidades biológicas y psicológicas del paciente y esto por lo tanto irá variando a lo largo de la vida. ¿Cómo evaluamos la capacidad en un adulto, que son los pacientes que nosotros tratamos con más frecuencia en nuestro día a día? Lo que debemos valorar en un adulto es la capacidad de cognición o la capacidad cognitiva, que va variando en función de los distintos estados de la vida y que sobre todo en los estados de enfermedad puede verse modificada. En toda enfermedad, tratamiento o situación que se afecte esta capacidad cognitiva debemos realizar una valoración. Las valoraciones serán más importantes en todas aquellas decisiones que impliquen una gran diferencia entre el riesgo y el beneficio, inconsistentes con las decisiones actuales y previas que hayamos recibido del paciente y en conflictos de interés tanto con la sociedad sanitaria
como con los familiares. Esto siempre va a ser más fácil de hacer en los pacientes que sean de cirugía programada, que hayamos conocido previamente en la consulta, respecto a los pacientes que intervengamos de cirugía urgente, pero siempre debe ser valorado y tomado en cuenta. Nunca será sinónimo de incapacidad toda enfermedad neuropsiquiátrica, por grave que sea, enfermedades degenerativas, los síntomas psiquiátricos severos, traumatismo cráneoencefálico, pacientes paliativos, pacientes con consumo de droga, no son sinónimos de incapacidad per se, pero sí son todos esos pacientes subsidiarios de una valoración de su capacidad de forma extensa. Y es muy importante tener en cuenta que la capacidad siempre va a ser un espectro. Podemos tener un paciente con plenas capacidades, un paciente plenamente incapaz, pero entre esos dos extremos podemos tener muchos distintos otros rangos de capacidad. ¿Cómo vamos a evaluar esta capacidad en un paciente adulto? Se realizará una entrevista semiestructurada con preguntas de respuesta abierta sobre las habilidades de la toma de decisiones que desarrollaremos en un momento. En este caso, el facultativo debe tener en cuenta que hay que valorar la decisión específica que se tenga delante, junto con la historia clínica y personal del paciente. Es decir, hay que conocer un poco de dónde viene ese paciente y de dónde pueden venir las decisiones que el paciente pueda tomar según su historia cultural, personal y la educativa que tenga. Además, el paciente debe tener en cuenta todas las informaciones que se le puedan dar, todos los datos que se le puedan dar respecto a la intervención a la que se le va a someter, siempre con la información adaptada a su nivel educativo. Se le deben dar los riesgos y beneficios, las opciones de tratamiento y procedimiento y los posibles resultados que se vayan a tener para que el paciente valore todos ellos y nos dé su decisión. La capacidad siempre va a variar entre unas personas y otras, entre momentos y otros, pero con diversas herramientas podemos determinar si en la decisión que tenemos delante el paciente es capaz de realizarlo. Las habilidades que valoraremos para la toma de las decisiones que tenemos delante serán la comprensión de la situación, la valoración de la misma, la expresión de su opinión y el razonamiento de la decisión que toma el paciente. Clásicamente, en todas aquellas decisiones que impliquen más riesgo que beneficio, se suele valorar al paciente con menor capacidad de la que realmente tiene. Por lo tanto, se utilizan una serie de medidas de evaluación sistematizadas que ahora introduciremos, que resultan bastante útiles, sobre todo en los pacientes adultos. Tenemos una influencia siempre del sesgo que tenga el propio médico con respecto a ciertas patologías y con respecto a ciertos tipos de pacientes, del cual siempre en este tipo de cuestiones médico-legales hay que deshacerse en la medida de lo posible. Los modelos de evaluación sistematizados más importantes que tenemos es el MacArthur Competence Assessment Tool for Treatment, que es el más utilizable en la clínica habitual en todos los pacientes adultos, que nos da unas preguntas con unas respuestas que se clasificarán de forma cuantitativa, se llevarán unas tablas que junto con los riesgos-beneficios nos permitirán valorar al paciente. Y el más conocido, que es el Mini-Mental Score o Mini-Mental Test. Aquí tenemos un ejemplo de un tipo de Mini-Mental Test. El problema del Mini-Mental Test sobre todo es que es más útil en pacientes con ligera demencia o pacientes ancianos. Nos valoran, está adaptado a los distintos niveles educativos y nos va a dar, igual que en el otro tipo de test, una escala cuantitativa de la capacidad y las distintas habilidades que tenga el paciente, pero siempre hay que valorar junto con la historia personal del paciente. Las habilidades para la toma de decisiones que indican capacidad son las siguientes: comprensión de la información ofrecida. El paciente debe haber recibido toda la información disponible adaptada a su nivel educativo y debemos asegurarnos de que la entiende. En la valoración de la situación presente, el paciente tiene que ser capaz de comprender lo que le está sucediendo, aplicarlo a la situación que está sufriendo y comprender los posibles resultados que la intervención vaya a tener. La expresión de la elección, el paciente debe ser capaz de comunicarnos su elección, ya sea de forma escrita, de forma oral, por lengua de signos o por cualquier otro método de comunicación. Y el razonamiento de la elección, el paciente debe ser capaz de explicarnos por qué ha elegido lo que ha elegido, cuáles son las ideas que se lleva de esta decisión y, si en el caso de denegación del consentimiento, explicarnos sus razones también para que pueda quedar todo registrado en la historia clínica. Debemos considerar distintas cuestiones. El grado de urgencia con el que hay que determinar la capacidad dependerá de la duración de severidad de esta incapacidad y de la seriedad de la decisión. En casos, sobre todo, de los que valoraremos nosotros la capacidad, serán muchos pacientes, por ejemplo, con consumo de drogas o con un delirio intransitorio. Podemos valorar si la intervención quirúrgica puede esperar a que ese proceso temporal sea resuelto. En el caso de que no sea resuelto, llegaremos a una de las excepciones a la obligatoriedad del consentimiento que ya conocemos. Una de ellas es el peligro para la salud pública, en el cual en las siguientes 24 horas debe ser comunicada a la autoridad judicial para realizar un internamiento obligatorio.
o en el caso de una urgencia vital para el paciente, en el cual el médico está exento de la recogida del consentimiento informado con respecto a su criterio médico y puede actuar en función del mejor interés del paciente. En estos casos, siempre, si fuera necesario, se debería buscar un acuerdo con los familiares y tutores del paciente. Siempre es muy recomendable, hay casos en los que no se puede, y uno de estos casos es aquello en los que los mismos familiares del paciente no tienen la capacidad de realizar la valoración por una razón o por otra. Y es recomendable también, en este tipo de pacientes, valorar la capacidad de los familiares para tomar la decisión. Si no hubiera consenso con la familia, se debe primero realizar una explicación adaptada también a los conocimientos y a los niveles educativos de la familia, considerarlo siempre con la actuación científicamente más ideal, explicarlo de forma correcta, y en el caso de aún así la familia tener un conflicto de interés o una denegación o un tratamiento claramente beneficioso para el paciente, nos deberíamos poner en contacto con la autoridad judicial pertinente. De la misma manera, en un paciente borderline que rechaza un tratamiento, considerando un paciente borderline aquel que no es completamente capaz, pero que tampoco podría considerarse como totalmente incapaz y que nos rechaza un tratamiento que claramente es beneficioso para su salud o claramente podría salvar su vida frente a un riesgo de que al rechazarlo hubiera grandes peligros para su vida, podemos tener también en cuenta el ponernos en contacto con la autoridad judicial para la toma de decisiones. La capacidad en el menor de edad. En este tema nosotros no tratamos niños de normal, pero sí que es muy interesante, sobre todo en el caso de las urgencias, en las cuales sí que podemos llegar a tratar niños, y en el caso de los menores de edad, los adolescentes mayores en una edad en la que se pueden tener patologías no claramente pediátricas, que nosotros sí que podríamos llegar a tratar como una hernia inguinal, que sí que podríamos llegar a tratar la hemorragia. Debemos hacer una distinción entre lo que es el menor de edad, el menor emancipado y el menor maduro, pues son conceptos que claramente se confunden muchas veces. El menor de edad no está definido como tal en la Constitución española, pero sí está definido que es la mayoría de edad, que es toda persona que supere los 18 años, por lo tanto podemos considerar por exclusión que el menor de edad es toda persona que no lo supere. El menor emancipado es todo mayor de 16 años que con el consentimiento paterno vive de forma independiente y es el director de su propia vida y el administrador de sus derechos y obligaciones, teniéndose en cuenta que habrá siempre una serie de restricciones de carácter administrativo y que no tendremos aquí en cuenta porque no nos afectan. Entonces el resto de menores que no se han emancipado estarán sujetos a la patria potestad de los padres, y los padres deberán tener en cuenta, aunque se deba tener en cuenta la opinión del menor, también serán los padres los que tengan la última palabra. Y el menor maduro, este es el menor maduro, que es el concepto más confuso de esta lista. Es la consideración que se otorga a todo aquel menor de 18 años que tiene la capacidad suficiente para involucrarse en las decisiones con respecto a su persona y cuya madurez se les otorga una capacidad de autodeterminación sobre los derechos de la personalidad. Normalmente se suele considerar como menor maduro todo aquel mayor de 16 años, que es la mayoría de edad sanitaria, considerada la mayoría de comunidades autónomas de España. Y en el caso de la protección de datos, según la ley 3/2018, a partir de los 14 años el menor podría tener la única potestad de sus datos personales sanitarios. Excepciones a la mayoría de edad sanitaria, pues se tendrán en cuenta los graves casos de riesgo para la vida del menor, en la que, aparte, aunque el menor sea maduro, sea mayor de edad sanitaria y mayor de 16 años, se podrá preguntar a los padres y estos tendrán palabra dentro de la decisión a tomar. Este es un pequeño resumen, el tema es muchísimo más amplio, daría para muchísimas palabras, pero un resumen básico para que se tenga en cuenta a la hora de valorar a un menor que nos llegue a nuestras consultas y sobre todo que nos llegue a nuestras urgencias. El menor de 12 años, si es valorado con madurez emocional e intelectual suficiente para comprender lo que le está pasando y lo que se le está planteando, darán el consentimiento los padres tras escuchar la opinión del menor y se tendrá esta en cuenta para tomar la decisión más objetiva posible. Entre los 12 y los 16 años, el menor puede otorgar su propio consentimiento si lo valoramos como un menor maduro y tendrá derecho a ser escuchado e informado en términos adaptados a su edad. Se dará más o menos peso a la decisión del menor o a las opiniones del menor según el médico valore su capacidad para decidir y según el médico valore la edad que tiene. En el caso de un menor que tenga menos de 16 años, es decir, que no sea mayor de edad sanitaria, aunque no se valore de forma que no tenga la madurez suficiente emocional o intelectualmente, se dará el consentimiento por representación de los padres, pero siempre se va a escuchar la opinión del menor y se va a favorecer siempre su interés superior, su principio de superior interés del menor.
A partir de los 16 años cumplidos, se tiene la mayoría de edad sanitaria y es la plena capacidad para aceptar o rechazar la información sanitaria que se le dé, todos los tratamientos que se le ofrezcan o revocar el consentimiento sin intervención de los tutores. También, como he comentado antes, el tratamiento de los datos personales será exclusivo del menor, es decir, no se le puede, si el menor elige no compartir con sus padres la información sanitaria que nosotros le demos o elige que no quiere que sus padres estén en consulta mientras lo evaluamos, puede tener ese privilegio a partir de los 16 años e incluso a partir de los 14 años si estamos hablando del tratamiento de sus datos personales. En caso de grave riesgo vital, como hemos comentado antes, se cancela la mayoría de edad sanitaria y los padres tendrán también la última palabra en el tratamiento del menor. Otras excepciones son el aborto, las instrucciones previas, los procesos de investigación biomédica, la cirugía transexual y otra serie de cirugías e intervenciones que, dependiendo de cada una de las comunidades, como es la cirugía estética, variarán. En Andalucía, por ejemplo, sí que se necesita el consentimiento paterno para realizarse intervenciones estéticas en todos los menores de edad. Por último, la capacidad en el adulto discapacitado nos hace definir qué es la dependencia, que es el estado de carácter permanente, y eso es lo más importante, que es un carácter permanente en el cual se encuentran personas que por razones de la edad, la enfermedad o la discapacidad y ligadas a la falta o a la pérdida de habilidades físicas, mentales o sensoriales necesitan de la ayuda de una o más personas o de adaptaciones o ayudas importantes para realizar las actividades básicas de la vida diaria. Y en el caso de las personas con discapacidad mental necesitan apoyos para su autonomía personal. Hay varios grados de dependencia, de moderada a grave, y dependiendo del grado necesitarán más apoyo o menos apoyo, pero eso siempre hay que tenerlo en cuenta. A nivel legal, la discapacidad es un espectro, no todas las personas, y más con la nueva ley que ahora comentaré, necesitan un apoyo, pero no la total decisión por otra persona que sea su tutor legal. El marco normativo en el que vamos a valorar al discapacitado va a estar marcado por el Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la ley que hemos comentado, 41/2002, y esta nueva ley tan novedosa, que todavía no es perfecta porque interacciona en muchos aspectos con la Ley 41/2002, pero nos ayuda a una nueva consideración del discapacitado como pleno posesor de sus derechos de decisión en temas médicos y legales. En este caso, el discapacitado tendrá la decisión y tendrá el derecho de recibir la información y ejercitará sus derechos en función de dos cosas. En todos los pacientes que tengan una representación establecida por sentencia legal, es decir, lo que clásicamente se conocía como los incapacitados legales, tendrán un representante que ayudará en la decisión que tenemos delante, solamente limitada a cada una de las decisiones individuales, y el discapacitado podrá intervenir también en la decisión. En el caso de todos los discapacitados que tengan una curatela asistencial y representativa, es decir, que no sean lo clásicamente conocidos como incapacitados legales, pero sí que tengan reconocida una discapacidad mental, siempre se llevará a cabo el principio de intervención mínima, es decir, el paciente decidirá hasta el punto que se le permitan sus capacidades intelectuales. A partir de entonces, el representante ayudará, colaborará y participará en la decisión, siempre teniendo como última palabra el paciente y el principio de mayor interés del mismo. Se darán en todos estos casos medidas de apoyo a la comprensión, adaptación y adecuación. Debemos siempre procurar que todos nuestros pacientes, sea cual sea su nivel educativo o su discapacidad, en el caso de pacientes ciegos, pacientes sordos, hacerles llegar la información de una manera adecuada. Si se necesitan adaptaciones de braille, adaptaciones de idioma, adaptaciones de lengua de signos o incluso en pacientes analfabetos que puedan plasmar su consentimiento de una forma que no sea escrita, que sea, por ejemplo, con huellas dactilares, se les deben proporcionar las herramientas. En el discapacitado podemos tener varios casos especiales a valorar en las diferentes fases de consentimiento informado. En la fase de información del consentimiento informado, en caso de urgencia vital, se realizará lo mismo que en cualquier otro adulto. Se informa al paciente con el contenido adaptado, pero se exige que se informe también a los familiares y que en el caso de grandes urgencias en el que pongan en peligro la vida del paciente, el médico tendrá la última palabra y puede decidir sin el consentimiento informado. Si hay una necesidad terapéutica en el cual, dándole el conocimiento de la misma, se perjudica al paciente, el facultativo debe siempre dejar constancia razonada de la historia clínica de estas circunstancias y comunicar la decisión a las personas vinculadas de forma familiar o de hecho al mismo. Si se renuncia por parte del paciente a recibir esa información, siempre debe estar limitada por el mayor interés del paciente, el interés a la salud pública o de terceros y de la colectividad, y a las exigencias terapéuticas del caso concreto.
y además no nos eximen de recabar el consentimiento informado previo a la intervención. Es decir, el paciente puede negarse a recibir la información sobre la intervención que se le va a realizar, sobre lo posterior que se le puede realizar, por ejemplo, una cirugía oncológica, si después va a requerir de quimioterapia o radioterapia, pero al menos sus familiares deben estar informados y también debe habernos firmado el consentimiento informado, dejando grabado todo en la historia clínica que el paciente se niega a recibir información sobre el proceso que tenemos delante. En la fase de decisión y expresión, por último, siempre distinguimos entre los dos tipos de discapacidad. Aquel discapacitado que tiene capacidad jurídica modificada y consta en sentencia, es decir, que tiene un tutor legal representativo que solamente va a participar en la decisión concreta en ese momento y nunca va a limitar los derechos de decisión del paciente si éste los tuviera. Ese es uno de los grandes cambios que tenemos en la Ley nueva 8/2021, que choca todavía con la Ley 41/2002 y por eso hay varios conflictos de interés en los cuales, dependiendo del caso y a valoración del profesional jurídico presente, pues se tomará más o menos en cuenta la opinión del paciente. Y si solamente existe una medida de carácter representativo, un curador representativo que se llama el tutor legal, que no limita la capacidad del paciente, esta persona discapacitada es la que determina su voluntad y recibirá ayuda e intervención de su tutor legal para decidir de forma conjunta con el facultativo y expresar su consentimiento. Las conclusiones que me gustaría que nos llevemos de esta sesión es que cada paciente hay que valorarlo individualmente. Todos los adultos podrían ser, aunque no tengan discapacidad, podrían ser subsidiarios de una valoración de capacidad, porque pueden tenerla modificada de forma temporal por la enfermedad, por el tratamiento, por el shock, pues sobre todo en el tipo de cirugías que realizamos de urgencia, en el que el paciente muchas veces tiene diagnóstico de una forma brusca que no esperaba y puede estar bloqueado ante la información que le estamos dando y puede tener su capacidad limitada de forma temporal. Hay que eliminar todas las barreras comunicativas y hay que adaptar la información a todos nuestros pacientes. Nuestra área concretamente es un área de baja escolarización, de baja educación en muchos aspectos y en muchas zonas, entonces siempre hay que adaptar a las características del paciente la información que damos. Hay que tener siempre en cuenta que lo más importante es respetar el mayor interés de la persona a la que vamos a tratar y que lo mismo que comunicamos y hacemos entre consultas que en otras especialidades médicas, no debemos dudar en comunicárselo a la autoridad pertinente o a especialistas médico-legales la valoración de una capacidad de un paciente si fuera necesario antes de arriesgarnos a transigir en una decisión como esta. Por lo último, esta es la legislación utilizada, actualizada a fecha de la Ley Orgánica 8/2021 y la bibliografía utilizada. Muchísimas gracias por su atención y espero que haya sido útil.